¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, encontrándonos otra vez en la pantalla de Canal de Noticias 24/7 para hablar de los temas, no todos, pero sí de aquellos que nos parecen los más trascendentes, los más importantes, o los que vamos a seleccionar como para dedicarles algunos minutos solamente como para profundizar la mirada. Vamos a hablar en un par de minutos nada más acerca de esta nueva posibilidad de crear otro impuesto en la Argentina para los bienes no declarados y que están en el exterior, es decir, para el capital o para el patrimonio de aquellos que que tienen esos bienes en el exterior, una suerte de blanqueo. Vamos a ver cuál es la pertinencia de este tipo de acción, cuál es el debate que se ha montado en torno a esto, y no solamente el debate político que implica la creación de más carga fiscal en la Argentina, sino también de qué se trata cuando se habla de esta posibilidad de blanquear al 20% esos capitales que hoy no están declarados y cómo se accede a información calificada no sé si el término sería secreta, pero en todo caso información que mantienen en el sistema financiero, en el sistema bursátil, los operadores y que dan cuenta también de la seguridad y la transparencia de ese tipo de operaciones financieras. Vamos a hablar de eso en algunos minutos. Vamos a hablar de los 40 años de Malvinas. La guerra de Malvinas, el testimonio de los excombatientes, lo que han dejado estos 40 años, estas 4 décadas en la Argentina. Lo vamos a hacer también desde la experiencia, desde la vivencia de los veteranos, por un lado desde el plano personal, para saber hoy cómo se encuentran, pero también desde el plano organizacional, para conocer cuáles son esas acciones que se llevan adelante, por ejemplo, desde el Centro de Veteranos de Malvinas en la provincia de Neuquén. Claro, nos interesa conocer cuántos veteranos hay en la región, cuáles son las acciones que como organización llevan adelante, qué tipo de acciones son las que llevan adelante, que los mantiene todavía unidos después de 40 años de esta guerra, de esta tragedia para la Argentina y también de este sentido por el pueblo argentino, por la nación argentina, por la sociedad argentina, esta pérdida, este duelo, por lo que significa Malvinas, este doble duelo, si se quiere, porque está la guerra, pero también está Malvinas. Son dos pérdidas importantes. Así que, bueno, vamos a hablar de estos temas. No quisiéramos también olvidar que hay otra iniciativa que por estas horas está cobrando notoriedad en el plano nacional, así como te decíamos del impuesto a los bienes no declarados en el exterior, al patrimonio no declarado y en el exterior. En las últimas horas se planteó también otra situación de debate que pone en el centro de la escena al poder político nacional y a la fuerza gobernante a partir de esta idea de generar algún tipo de regulación, control, supervisión de las redes sociales. Algo que fue mencionado por Gustavo Vélez, que es funcionario del Gobierno Nacional, y que sobre este particular plantea también un nuevo interrogante. ¿Son realmente proyectos como para empezar a discutir institucionalmente en la Argentina o son también iniciativas que intentan poner el debate y el frente de todos en la escena del debate, pero no necesariamente la fisura que hoy existe en la fuerza gobernante? Planteo, preguntas. Vamos a hablar ahora, vamos a saludar a Cristian Buteler, que es economista, y vamos a hablar con él acerca de esta creación, de este debate, de esta iniciativa de crear un impuesto al patrimonio no declarado, para crear, con lo recaudado por ese tributo, un fondo que permita sostener, pagar los compromisos financieros con el Fondo Monetario Internacional. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Agustín, gracias por llamar. Por favor, Cristian. En principio, ¿cómo se puede avanzar, digamos, en un impuesto sobre bienes que no están declarados? ¿Cuál es la presunción que existe respecto de ese capital? Más allá de la legitimidad o de la legalidad de ese patrimonio, ¿cómo estás viendo esa iniciativa, Cristian? Bueno, la iniciativa, digamos, apunta claramente a hacer un nuevo blanqueo, ¿sí? La idea es que
la gente pueda blanquear nuevamente dinero, y en este caso lo recaudado sería para utilizar en el pago, digamos, algo específico, ¿no? Que es el pago de la deuda con el FMI. También aplica la posibilidad de que pueda ser denunciado quien tiene afuera fondos y recibir parte, digamos, de comprobarse eso, quien hace la denuncia recibir parte de lo que se le cobre como multa y demás. ¿Es un incentivo o es un incentivo para denunciar esas situaciones? Claro, es un incentivo para denunciar esa situación. Esa es lo que esto busca. La realidad es que los blanqueos en la Argentina, después de las últimas experiencias, se ve difícil que pueda llegar a tener algún grado de éxito, ¿no? El último blanqueo que tenemos referencia es el que hizo Macri, en el cual se le prometió ciertas cosas a quien blanqueaba que no se le han cumplido, ¿sí? O sea, como que no se le iba a ir sobre esos fondos luego con más carga positiva, y después se terminó aplicando una cuota mayor si el dinero estaba fuera del país y demás. Entonces realmente se ve como muy pocas chances, ¿no?, de que esta vez un nuevo blanqueo de parte encima de un gobierno que no cuenta con mucha adhesión precisamente de la gente que tendría que blanquear, se ve muy difícil que pueda llegar a tener algún tipo de éxito. Esa lectura que estás haciendo es una lectura más que tiene que ver con la afinidad ideológica. También es cierto que hay una cuestión práctica, ¿no? Si alguien no declara bienes que tiene en el exterior, probablemente sea para no tributar más. ¿Por qué habría de ceder un 20% de ese patrimonio, de esos bienes, solamente para hacer algo que se ha resistido en todo este tiempo? Por un lado eso, por otro lado uno puede decir bueno, que precisamente tiene la necesidad capaz de declarar parte porque quiere utilizar ese dinero, pero hoy la verdad que la situación económica tampoco está muy, o sea, no estamos en un crecimiento económico que capaz pueda llegar a justificar la necesidad Ahora, de declarar dinero para usarlo. Claro, Cristian, en función de lo que has observado hasta aquí, ¿qué tipo de bienes son los que tributarían o serían alcanzados por esta nueva normativa? Digo, aquel que tiene un departamento en el exterior, una casa, no sé, en Brasil, en Uruguay o en Miami o en Europa, aquellos que tienen inversiones en acciones fuera del país, aquellos que tienen empresas en otros lugares del globo. ¿Cuál es digamos, el público objetivo de esa iniciativa oficial? Bueno, la iniciativa estaría apuntando a cualquier tipo de activos que uno pueda llegar a tener en el exterior, ¿sí? Esto puede ser, como bien vos marcás, tanto activos de acciones, como empresas, como propiedades. Realmente sería amplio, no creo que tengan alguna limitación en cuanto al tipo de activos. O sea, la intención de esto es una mayor recaudación, entonces cuanto más amplio vos hagas el bien que puedes blanquear, más probabilidades tenés de acceder a una mayor cantidad de dinero. Entonces creo que los activos entrarían todos los activos que uno pueda llegar a tener, pero ya te digo, es una medida que realmente no le veo una factibilidad importante de que pueda llegar a aportar fondos sustanciales a las arcas del Estado. Exactamente, la verdad que no lo veo, no me parece que estén dadas las condiciones para que haya un blanqueo masivo. De hecho, a ver, en el último blanqueo ingresó una cantidad importante, o sea, creo que ahí ya hubo un gran porcentaje del dinero que estaba afuera y que no estaba declarado que se blanqueó. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Después de ese momento sacar dinero también se hizo cada vez más difícil por los controles que hay y demás. Tampoco es tanto más lo que puede llegar a quedar afuera sin declarar. ¿Qué pasa con esta otra situación que se da? Digo, porque aquí se avanza sobre ese patrimonio no declarado y que está allende la frontera.
Muchos economistas también dicen es una forma de fuga de dinero los dólares que están debajo del colchón. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que mantienen esa reserva de valor en efectivo, pero la tienen en la caja fuerte de la casa o del galpón o del banco, Cristian? Bueno, realmente, primero uno se debería preguntar por qué sucede eso, y eso sucede por la cantidad de veces que ha sido defraudada la gente que ha dejado sus activos al alcance, digamos, de los gobiernos, ¿no? De los distintos gobiernos. Entonces, la realidad es que hay un descreimiento y una desconfianza sobre la Argentina, sin importar la ideología de quién sea el que gobierna, que hace que muchos, para cubrirse directamente, tengan sus dineros afuera del sistema. Y afuera del sistema, como bien marcás, no necesariamente tiene que ser en el exterior, puede ser tranquilamente en una caja de seguridad o hasta en entre los propios domicilios. Volver a recuperar eso, yo creo que eso se recupera, digamos, con años de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, me parece que más allá de cualquier ley que uno pueda intentar llevar adelante, o cualquier nuevo blanqueo que se quiera presentar, la realidad es que quien tiene afuera el sistema y lo tiene sin declarar, porque también uno puede tener afuera y declarado, ¿sí? Uno puede tener el dinero en caja de seguridad y estar totalmente declarado, o en cuentas en el exterior y estar totalmente declarado. Quien lo tiene sin declarar, la verdad, necesita más que leyes para poder volver a hacerlo, necesita tener, digamos, una conveniencia realmente para hacerlo y una seguridad, sobre todo, ¿no? Sobre una seguridad de que esos fondos no van a ser confiscados de manera impropia con aumentos de alícuotas o nuevos impuestos que quieran ir sobre ellos. Uh-huh. ¿Es razonable el 20% para ese blanqueo? Puede ser razonable de acuerdo a lo que uno evitó pagar, ¿no? O sea, quien tiene el dinero, digamos, desde hace mucho tiempo y uno podría decir, bueno, si ahí uno evitó pagar ganancias, evitó pagar todos los años el impuesto a los bienes personales y demás, puede llegar a ser hasta negocio, ¿sí? Es decir, bueno, yo con todo lo que evité pagar estos años, la verdad que un 20% no es mayor. Pero lo que uno tiene que pensar sobre todo es la aplicación de ese dinero. O sea, ¿por qué blanquearía? ¿Para hacer qué? Porque lo necesito para utilizar. ¿En qué actividad hoy en la Argentina, con la situación en la cual nos encontramos, sería justificable tener que blanquear para poder usar ese dinero? Y ahí es donde uno, digamos, ve la mayor cantidad de trabas, ¿no? O sea, hoy no veo una Argentina con crecimiento, una Argentina con un buen futuro como para decir, bueno, blanqueo X cantidad de dinero porque lo voy a tener que utilizar en mi nuevo proyecto. Uh-huh. ¿Cómo se hace para sacar dinero del circuito y eludir ese tipo de controles, Cristian? Hay muchas formas, sí, la verdad que hay muchas formas. Digamos, hoy en día, desde cuevas que uno puede encontrar en el centro, en el cual lleva el dinero y en 48 o 72 horas lo tiene acreditado afuera, en el exterior, exactamente, en el exterior, sin dejar ningún tipo de rastros en el medio. La verdad que hay quienes se dedican a eso y bueno, y se puede hacer también. También está las salidas hormigas, gente que, digamos, viaja y se lleva dinero, digamos, capaz no son grandes cifras, pero bueno, se van sumando y van llevando dinero al exterior. Pero yo creo que acá lo que tenemos que algún día abordar y realmente atacar es los motivos, ¿no? De por qué la gente necesita hacer eso. Quien tiene dinero afuera muchas veces es un inconveniente, ¿no? Es un inconveniente para el momento que lo tiene que utilizar, es un inconveniente para poder movilizarlo, tanto llevarlo como traerlo, y entramos en todas esas molestias precisamente porque o no lo podemos tener acá por las sucesivas confiscaciones que hemos tenido con dineros en los bancos, o por la alta carga impositiva que realmente justifica muchas veces el tener el dinero afuera. Uh-huh.
Y esta es una pregunta más ideológica, política, si se quiere. ¿Cómo se hace? Digo, si los argentinos llevan ese dinero, producto del ahorro, para atesorar valor afuera, de manera subrepticia, eludiendo los controles para captar inversiones del extranjero y se radiquen en Argentina. Digo, ¿cómo se plantea ese discurso que pareciera tener dos públicos distintos, pero con actitudes también distintas? Sí, realmente es un gran desafío que tiene Argentina para los próximos años. Eso, digamos, no creo que sea algo que se pueda plantear en el corto plazo, ¿sí? Lograr la confianza de parte del inversor y lograr que ese dinero quede en el país y siga invertido en el país. Realmente van a pasar muchas décadas para que eso vuelva a pasar, digamos, en una forma significante, ¿no? Estoy hablando. Porque la defraudación que ha habido sobre el ahorrista argentino, el inversor argentino, durante estas décadas pasadas ha sido grande. Eso no es algo que, la confianza no es algo que se puede imponer, la confianza se gana, y bueno, ganarla cuesta. Está. Respecto de las criptomonedas, ¿también es una forma de fugar o de llevar al exterior esos recursos? De eso no se menciona nada. Sí, digamos, uno puede, la transferencia de criptomonedas, uno realmente la pueda mover mucho más fácil que por banco, ¿no? Que mover el dinero en los bancos. También tiene sus riesgos, ¿sí? Eso también hay que mencionarlo. Pero, digamos, todo depende de cómo uno adquiere las criptomonedas. Una vez que uno adquiere un activo, sea un activo, acciones o bonos o activos criptos, los adquiere por medio de una cuenta bancaria y demás, eso queda registrado, ¿sí? Entonces, claro, luego, digamos, podrá mover ese dinero fácilmente, pero digamos, registro de cómo ese dinero salió, salió habiendo comprado una criptomoneda. O sea, salió de un banco y después para materializarlo hay que volver a entrar a un banco, decís. Exactamente. Entonces la FIP puede, capaz, no saber dónde está, ¿sí? Pero sí pedir explicaciones de qué fue de ese dinero, ¿no? Claro. O sea, cuando uno compra X cantidad de criptomonedas, digamos, eso queda registrado y después puede no saber la FIP dónde está, pero sí hacer una inspección y decir, bueno, ¿qué pasó con ese dinero? Cristian, no te quiero quitar más tiempo, pero sí te hago una última consulta. ¿Cómo se sale o cuál es tu mirada respecto de cuáles son las opciones que tiene la Argentina en términos de economía o de política económica para sortear este difícil momento? Argentina tiene que poner, digamos, en orden nuevamente sus cuentas fiscales. Yo creo que esa es la base para que Argentina pueda volver, digamos, a tener una economía normal, ¿sí? El gran problema que tiene la Argentina es un problema monetario, es el problema de la inflación. La inflación se produce porque hay que financiar un gasto que es por arriba de los ingresos que tiene el Estado. Entonces, lo primero que tiene que hacer la Argentina es ir ordenando sus cuentas fiscales, y eso le va a permitir tener que financiar menos déficit, tener que emitir menos dinero y de esa manera bajar la inflación. Con una inflación del 50% como la que tenemos actualmente y que venimos teniendo hace rato, porque esto no es nada más que de este último año, cualquier mejora en la economía, en el empleo, en la tasa de actividad es momentáneo, ¿sí? O sea, no podemos pretender o esperar crecer de forma sustentable y por largo tiempo con inflaciones de este nivel. Entonces, eso es lo primero que Argentina tiene que abocarse a solucionar. Cristian, muchas gracias por estos minutos. Por favor, eso es usted, que tenga buenas noches. Buenas noches. Cristian Buteler es economista, con él hablamos respecto de esta iniciativa, de la creación de un nuevo impuesto, esta iniciativa que hoy está en la instancia de proyectos, de la cual se está hablando bastante. Hay cuestiones formales que se discuten respecto de esto, si corresponde al Senado o a diputados. La Constitución lo establece claramente. Todo lo que es política tributaria, la Cámara de origen de esto es la Cámara de Diputados, no el Senado. Y después están las lecturas más, no tan institucionales o formales, sino más políticas, ¿no? La divisoria de aguas existente entre aquellos que plantean
una medida que pueda resultar empática en el sentido que lo que se intenta es generar un tributo sobre los sectores más beneficiados de la economía para un objetivo puntual, como es el pago de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado, la posición de aquellos que dicen para activar la economía de nuestro país lo que se necesita es descomprimir esa presión fiscal, no crear nuevos impuestos, sino reformular para bajar esa carga tributaria que tiene la Argentina. Mientras esta discusión se ha planteado en el escenario político de nuestro país, acá cerquita, a la vuelta de la esquina, la realidad nos golpea de una manera atroz. Y nos ha golpeado en estas últimas horas con esta situación que se ha dado en la localidad de Fernández Oro a partir de un hecho en donde el incendio de una vivienda originó la muerte de 2 personas, de 2 criaturas, de 2 niños, una niña, una adolescente y un nene. Fue el incendio de una casa en Fernández Oro, de la cual tenemos algunas imágenes que nos permite ilustrar lo que pasó hoy muy temprano cuando se conoció la noticia y, como te decía recién, impactó fuertemente en el escenario regional. Porque estamos hablando de un hecho que desnuda las precariedades en varios aspectos, que desnuda precariedades en términos económicos, pero también en términos familiares. La posibilidad de, por ejemplo, transitar las horas del día sin la supervisión de un adulto, como es el caso de estos niños. ¿Por qué? Porque estaban al cuidado solamente de su padre y esa persona lo que tiene es su obligación también de concurrir al trabajo. ¿Para qué? Bueno, para sostener económicamente el funcionamiento de esa familia. Así como hubo 2 menores que murieron calcinados producto del fuego, otros 4 fueron rescatados del lugar y trasladados al hospital. Esto fue en las primeras horas de la jornada. La llegada de los bomberos alteró el comienzo de la mañana en el sector que se conoce como loteo social. Las sirenas despertaron a muchos y otros, los que se preparaban para empezar la jornada laboral o apurando a sus hijos para llevarlos a la escuela, salieron rápido a la calle para tratar de colaborar. Pero pese a ese esfuerzo de todos, poco se pudo hacer para salvar a dos de esos niños que quedaron dentro de la vivienda consumida por las llamas. El hecho se produjo antes de las 7 de la mañana. El lugar se conoce como Loteo Social 4. Está ubicado en Fernández Oro, en la calle Ushuaia al 2100, esto es entre 2 de abril y Viedma. De acuerdo a las informaciones iniciales, a las primeras informaciones, las llamas sorprendieron a la familia. La familia se encontraba dentro de la vivienda y fue muy poco lo que pudieron hacer. Los vecinos comentaron que en esa casa vivía el padre. Con él, 6 hijos. 2 quedaron atrapados entre las llamas y el denso humo y no pudieron ser rescatados a tiempo. Cuando ingresó el personal de bomberos voluntarios, los encontró ya sin vida. Se conoció que los niños tenían 14 y 7 años, uno con síndrome de Down. Otros 4 niños, un nene de 10, 2 nenas de 8 y 5, fueron trasladados de urgencia al hospital local donde permanecen al cuidado del personal sin riesgo de vida, pero muy afectados por lo que sucedió. El mayor de los hermanos tiene 16 años, también sobrevivió a esta tragedia. Fue internado en Cipolletti y es el que peor estado de salud presenta. Una de las víctimas del incendio alcanzó a relatar, cuando fue rescatada, que sus hermanos jugaban con fósforos. Lo hacían en una de las habitaciones y eso habría provocado el incendio, en los que 2 de esos niños murieron esta mañana. La información, sin dudas, nos golpea y nos golpea de la manera más dramática. Esto pone a las claras la precariedad, como te decíamos al principio, la precariedad que está vinculada a ese entramado social, a la necesidad de dejar a los niños al cuidado entre ellos para poder cumplir con las obligaciones laborales que son necesarias, que son pertinentes. ¿Por qué? Y porque es el sostén económico de esa familia, numerosa, si se quiere, pero con muchos chicos que en la mañana vivieron esta situación. Fue una tragedia, fue una situación que golpeó muy fuerte, inclusive
en los colegas periodistas, en el municipio que rápidamente comenzó a activar todos los mecanismos necesarios para darle contención a ese papá, también a los vecinos, también a los niños que sobrevivieron de este incendio. Cuando volvamos, en algunos minutos, cuando lo hagamos después de la pausa, vamos a estar hablando de Malvinas. Y lo vamos a hacer a partir del testimonio de excombatientes. Lo vamos a hacer a través del testimonio de quienes hoy conducen esas organizaciones que los nuclea a los excombatientes a 40 años de otra tragedia, como fue la Guerra de Malvinas. Ese doble duelo que te decíamos recién, que tiene por un lado el duelo por la pérdida de vidas humanas, el duelo por la pérdida de esa confrontación armada y el duelo por la pérdida de esa soberanía sobre el archipiélago austral. Vamos a hablar con dos personas que estuvieron allí y esto será parte seguramente de una programación especial que hemos preparado en Prima Multimedios y que vamos a poder observar el próximo viernes, esta producción integral que nos va a permitir también conmemorar, observar, ver qué pasa a 40 años de aquel episodio, cuando tenemos generaciones que solamente conocen de referencia Malvinas, otros que lo llevan en la carne, bajo la piel, y otros solamente de oídas. Vamos a hablar de estos temas después de la pausa, aquí en Panorama.